Para empezar, este resumen que vamos a hacer ahora, vamos a tener en cuenta los datos que ya habíamos conversado anteriormente. Y vamos a partir desde el momento en que nace El Salvador, ¿verdad? Aproximadamente, según la historia o los historiadores, ellos marcan el nacimiento de Yeshua aproximadamente en el siglo I de la era común. Por eso es que en la historia se dice de un antes y un después. Generalmente se conoce como antes de Cristo, después de Cristo. De hecho, si nos ponemos a detallar realmente este personaje, para que la gente pueda entenderlo, este personaje, Yeshua, al que todo el mundo en Occidente conoce como Jesús, marcó una diferencia en el calendario humano. Antes no existía eso de el antes y después, el antes del Mesías o antes de Cristo y después de Cristo. Más aún, él marcó esa diferencia en el calendario, en la historia del ser humano. Pero teniendo esto en mente, que aproximadamente el nacimiento de él, no es que sea exactamente esa fecha, pero aproximadamente, según los historiadores, él nacería, Yeshua, nacería en el siglo I de la era común. Obviamente sabemos nosotros que él nació en lo que se conoce hoy en día como Palestina. En ese entonces, en el primer siglo, eso de Palestina no existía. Podemos decir sin ningún miedo, con toda confianza y con toda seguridad, que donde nació fue en lo que se conoce o se conocía en ese entonces como Judá, en el estado hoy en día de Israel, ¿verdad? Pero en ese entonces era en Israel, especialmente en Yehudá o Judea. Él nació bajo una familia judía. Él nació bajo una familia que hablaba o podía hablar hebreo, con toda seguridad, que hablaba o podía hablar arameo y que podía hablar griego de igual forma. ¿Por qué? Porque en los tiempos en que Yeshua nació, el Imperio Romano dominaba esos lugares. Entonces, como el Imperio Romano dominaba esos lugares y la lengua, o una de las lenguas principales todavía en el Imperio Romano, era el griego. Entonces, por ende, muchos judíos de esta región podían hablar el griego sin ningún problema. Y hay pruebas de eso. Aunque la lengua obviamente materna del Imperio Romano no era el griego. La lengua materna del Imperio Romano para ese entonces era el latín. Pero como Grecia había conquistado todo el mundo en ese entonces y aún todavía esta parte de Judea le había pertenecido a Grecia, entonces ellos mantuvieron ese idioma todavía como idioma predominante. Entonces Yeshua nacería en el año primero de la era común, bajo una familia judía, nació como hebreo, no nació como griego. Sus pensamientos, o el pensamiento de la familia de Yeshua, no era un pensamiento heleno o griego, sino tenía pensamientos hebreos, judíos, y más sobre todo tradicional. Practicaban no solamente, o trataban de practicar la instrucción o la Torá que el Eterno les había dado, pero bajo el dominio de los religiosos de ese entonces, que ya se habían levantado muchos rabinos, ¿verdad? Especialmente de las sectas de los saduceos y de los fariseos, ellos podían haber practicado ciertas costumbres rabínicas. Lo que las escrituras llaman, ¿cómo? Tradiciones de los ancianos. Las tradiciones de los ancianos, que eventualmente usted va a ver en las mismas escrituras nazarenas, Yeshua se opuso. Por eso es que él tenía ese enfrentamiento con relación a eso. Aún así, él nació bajo esos estándares.
Perdón, hermano, entonces, ¿qué era el Sanedrín? Buena pregunta. El Sanedrín era el conjunto de personas que hacían el gobierno judío religioso. Ellos eran los que en este caso controlaban el poder, tanto religioso como político. ¿Sí? Habían ciertos grupos de judíos que se elegían, obviamente la gente de posición más alta económicamente, políticamente hablando, eran los que en ese entonces, en los tiempos de Yeshua, los que controlaban y estaban en ese Sanedrín. Y eran 70. Sí, exactamente, eran 70 ancianos que tenían el poder. Okay, entonces Yeshua nació bajo esos términos en ese momento, ¿verdad? Pero usted va a notar en las escrituras nazarenas que no fue hasta el año 30 de la era común que Yeshua empieza su servicio. Cuando Yeshua empieza el movimiento que eventualmente se conocería como el movimiento, a ver, ¿quién se acuerda? Movimiento nazareno, ¿cómo más? O del camino. O del camino. Obviamente la gente que lo rodeaba, especialmente los fariseos y saduceos, le empezaron a llamar secta. O sea, el término secta no era un término malo como hoy en día se piensa. El término secta en ese entonces era algo común. El término secta no es como hoy en día se cree, secta, entonces quiere decir que debe ser algo satánico, algo malo, algo religioso completamente separado de la verdad. En ese entonces no era así. En ese entonces el término secta era solamente una división o un punto de vista diferente en una religión. Como un grupo, exactamente, que salía de una religión o salía de una región teniendo en cuenta el pensamiento religioso de esa región. Entonces, es ahí donde él empieza ese movimiento que se conoció como los nazarenos o los del camino. Del camino. Y vemos cómo Yeshua empezó su movimiento. Yeshua de ninguna manera empezó a decir, voy a crear una religión completamente nueva, con estas doctrinas renovadas, con estos dogmas que hoy en día se ven en las religiones, sobre todo en la religión cristiana. Yeshua nunca empezó a oponerse a los religiosos de ese entonces diciendo, bueno, yo estoy en contra porque ustedes creen en la unidad de Yahweh, o en la unidad de Elohim, o en la unidad de Hashem, o en la unidad de Adonai, o ustedes creen en la unicidad, o ustedes no creen en la Trinidad. Yeshua no empezó su ministerio hablando de ese tipo de doctrinas. Yeshua no empezó a hablar de las doctrinas como tales, el infierno, es que ustedes no creen en el infierno, entonces mire que yo sí y ahora les voy a enseñar. Yeshua no empezó a hablar de eso. Si vemos, por ejemplo, las Escrituras, podemos ver que el mensaje de Yeshua cuando empezó, en el año 30 aproximadamente, su movimiento, fue la de restaurar las cosas que el Padre le había dado al pueblo. Y que una vez el ser humano tenía eso también. Fue restaurar el camino que el Eterno, el Padre, el Abba, había dado a la humanidad y que ellos se apartaron. Yeshua vino a llamar al arrepentimiento, primero que todo, obviamente, a la región donde él estaba, a los judíos, y también llamar al arrepentimiento a los hebreos o israelitas que se encontraban dispersos en las naciones. Por eso es que él le llega a decir de que a los discípulos de él, a sus estudiantes, que él tiene otras ovejas que no son de ese redil, que también ellas van a escuchar y van a ser parte de ese redil. Él empezó esa empresa de llamar al arrepentimiento, por eso es que él dice, el reino de los cielos se ha acercado.
Y el reino de los cielos tiene que ver, o la base del reino de los cielos tiene que ver con arrepentimiento. Él nunca hizo énfasis de la creación de un movimiento que se iba a llamar en su tiempo cristianismo. Él no mencionó por ningún lado, ni insinuó a sus estudiantes o discípulos que él iba a crear esta religión que se iba a llamar cristianismo y que ellos se iban a hacer llamar cristianos también. Él no lo insinuó. No hay un solo pasaje, un solo verso que Yeshua haya querido decir o por lo menos transmitir esa idea. Su principal motivo era mostrarle al pueblo, primero, de que las tradiciones de los ancianos, el judaísmo, estaba llevando a las personas por otros lares, por otros caminos diferentes al verdadero camino. Y mostrarle el verdadero camino que el Padre le había mostrado a él, que era el correcto, la verdadera forma de obedecer no solamente la voluntad general del Padre, pero la forma verdadera de cómo obedecer al Padre por medio de los mandamientos, en este caso la Torá, como dice el profeta Isaías, tal y cual como lo había profetizado, que el que él enviaría magnificaría la Torá. Y ese fue el propósito del movimiento del Mesías Yeshua. Y así fue transmitiendo estas enseñanzas a sus discípulos hasta después de, digámoslo, 3 años y medio, dicen otros, aunque también hay otros proponentes que dicen que solamente fue 1 año del servicio o ministerio de Yeshua. Ahora, ¿cómo lo sacan? Es otra historia, hoy no voy a tocar eso, pero lo que uno puede ver o plasmar en las escrituras nazarenas es que fueron aproximadamente 3 años y medio, lo cual nos llevaría al año 33 aproximadamente de la era común. ¿Qué pasa en el año 33 aproximadamente de la era común? ¿Qué es lo que pasa? Es cuando él empieza su ministerio. No, dijimos que su ministerio empezó en el año 30. ¿Qué pasa? ¿Cómo? Lo matan. Ah, No, es cuando... es cuando a él lo asesinan. Sacrificado. Cuando él es sacrificado, cuando él es puesto en el madero. Y él es muerto, o sea, puesto en el madero, muerto, pero también resucita y asciende a los cielos. Aún hasta ahí, usted no va a ver en ninguna parte de las Escrituras todavía alguna mención de cristianismo. Pero sí se habla de los santos, pero sí se habla de los discípulos, pero sí se habla de los estudiantes, pero sí se habla de la secta de los nazarenos, pero sí se habla de la secta del camino. O sea, ya habían pasado 3 años y medio aproximadamente y aún todavía no mención. Y todo ese tiempo, Yeshua hizo énfasis fue en ¿qué? En la mejor forma de obedecer las instrucciones del Padre. Y cómo es que por medio, porque eso fue otra cosa que él explicó, cómo por medio de su sacrificio, el que ya era desechado, iba a volver a ser aceptado. Tal y cual como el profeta Oseas había profetizado, ¿verdad? Cuando él dice, aquí donde se le fue dicho, no más mi pueblo, se le volverán a decir, pueblo mío eres. O sea, ¿qué es, hermano? Oseas capítulo 1, creo que es del verso, creo que en el verso, que Perdón, 20 hermano, algo. tengo una pregunta. Entonces, cuando él supuestamente se levantó de la, se levantó de la tumba, que lo iban a tocar las mujeres, él dijo que no lo tocaran, ¿no? Supuestamente todavía no se presentaba. Ujú. Pero según después, o sea, de que él subió y se le siguió apareciendo a los discípulos, ¿no? O sea, según todo, o sea, pues, es lo que yo quiero saber, si, o sea, todavía siguió
con ellos, o sea, a pesar de que ya él ya había ido allá arriba? Buena pregunta. Recuerde la sombra profética acerca del Bicurín. Cierto de que él era, ciertamente, ya que él era el primer Bicurín, él no podía ser tocado hasta que se presentara delante del Padre. Y recordemos cuándo fue de que eso pasaría. Por eso es que él le dice a la mujer, no me toques, puesto de que no me he presentado a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Elohim, a su Elohim, a vuestro Elohim. ¿Ve? Entonces cuando ya él se presentó, obviamente eso no se iba a tardar nada más que un momento, el ir a presentarse delante del Padre. Él después, dice las Escrituras, que se le presentó en muchas ocasiones a sus discípulos, a sus estudiantes. A Tomás. De hecho, podemos ver a Tomás, él le dice, oh, ¿no crees? Ven, ahora mete tu mano en el costado y mete tu dedo en las llagas. ¿Se acuerdan? Esa experiencia. Ya él lo podían tocar, obviamente. Y recordemos que... En una cena, algo así, ¿no? Cuando iban a... bueno, no recuerdo, creo que está en Mateo, que dice que a la hora de que se acordaron cuando compartía el pescado. Exactamente, eso ocurrió con los dos estudiantes de él que iban a camino a Emaús, ¿recuerdan? Que se quedaron con él hablando mientras estaban caminando y no lo reconocieron, porque obviamente no lo reconocieron, la apariencia de él había cambiado. Cuando él llega al lugar donde ellos tenían que llegar y van a cenar, y cuando él parte el pan, en la forma en que él lo parte, enseguida se acordaron que esa era una forma peculiar que el Mesías tenía de partir el pan. Y enseguida dijeron, este es Yeshua, resucitó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que después de que él fue crucificado, ¿verdad? Comió, hermano. Claro, claro. Después de que él fue crucificado, muerto, fue resucitado, ¿verdad? Él estuvo con sus discípulos, mire esto, porque recordemos que este sacrificio de él ocurrió en los tiempos en que iba a sacrificarse el Pesaj y empezaba el día siguiente panes sin levadura, ¿verdad? Él estuvo después los 50 días hasta llegar a Shavuot, no estuvo hasta Shavuot, sino que él estuvo 40 días después con ellos. O sea, desde la resurrección de él estuvo 40 días con sus discípulos. Y después ocurrió ese mismo año lo que se conoce como Shavuot Pentecostés, cuando la Ruach del Eterno desciende y ellos empiezan a recibir todo el poder del Padre para testificar. Hasta ahí usted va a ver en las Escrituras nazarenas que todavía no se menciona nada de cristianismo. Después, aproximadamente, entre el año 35 al año 37, se puede decir, de la era común, es cuando ocurre algo, digámoslo así, inusual, en la forma como ocurre. Un judío, practicante del judaísmo, celoso, amante de su religión, tan celoso que perseguía a todo lo que se oponía a su religión, a sus costumbres, a sus tradiciones. Este judío ayudaba a meter preso a todos aquellos que en Judea, y no solamente en Judea, pero a todos los judíos que se encontraban en otros lugares y que enseñaban el nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Yeshua como Mesías. Este judío era tan celoso que no solamente perseguía a las personas, los metía presos, pero hasta los torturaba y pudo haber asesinado a muchos. ¿Cómo se llamó este judío? Shaul de Tarso. Pablo. Y en el año 33, o entre el año 35, al 37 aproximadamente, ocurre algo. La conversión de Shaul. No al cristianismo. Y cuando digo conversión es para que me entienda. No es que él se haya convertido a una religión nueva, sino que él cambió su mentalidad con relación a Yeshua. ¿Por qué? Porque él perseguía a Yeshua.
Por eso es que cuando él está yendo a Damasco, como usted puede leer en el libro de Hechos, se le presenta esta luz, lo tumba del caballo y la voz le dice, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Porque él estaba persiguiendo era a Yeshua en sí. O sea, obviamente Yeshua representado por sus discípulos, por sus estudiantes, por la secta de los nazarenos, por la secta del camino. Y él cambia de pensamiento, él se convierte de sus malas obras, a pesar de que él lo hacía en ignorancia. O sea, él hacía eso de buena fe. Sabemos por medio de las Escrituras que él estaba haciendo eso porque él creía que estaba correcto. Pero cuando él se enfrenta con la realidad en ese acto o en esta ocasión, él decide cambiar. Decide ya detener la persecución y creer en Yeshua como Mesías. Entonces, ese nombre que él antes perseguía, ya ahora lo proclama no solamente a los judíos, pero empezó a proclamarlo a todas las naciones. Aproximadamente en este tiempo, entre los años 35, 37 de la era común. Y aún todavía no se hace mención de la palabra cristiano. Y usted se va a dar cuenta de algo interesante. A pesar de que él fue escogido, vamos aquí a poner aquí, y resurrección. Y fue la conversión, digámoslo de esta forma, de Shaul. Ahora, algo interesante, no es que él se convirtió de pasar a llamarse Shaul a Pablo. No, eso no es así. El cristiano dice o enseña, no, pues él antes se llamaba Shaul, ahora al convertirse al cristianismo se le cambió el nombre a Pablo. Eso no es así. Las escrituras no solamente enseñan eso, no enseñan eso, sino que la historia nos damos cuenta de algo. El judío que nacía en regiones no dentro de Judea tenía dos nombres, y eso pasa aquí hoy en día. Por ejemplo, los judíos, cuando nacen fuera de su país, ellos tienen un nombre gentil y un nombre judío. Eso es algo normal. Y en ese entonces no era la excepción. Shaul podía llamarse así porque él era hebreo, él era judío, tal y cual como él lo dice en una de sus cartas, ¿verdad? Que él muestra y dice, yo fui circuncidado al 8º día, judío de judío, guardador de mis tradiciones, de la Torá, etcétera, etcétera, de la tribu de Benjamín. Entonces, así como él era hebreo, él había nacido en una provincia o en una ciudad romana. Hoy en día ese lugar hace parte de lo que se conoce como el país de Turquía. Anteriormente se llamaba Tarso. Sí, ese era el nombre. Y por ende, él había ganado la ciudadanía romana. O sea, él era ciudadano romano también. Por ende, él tenía dos nombres, como todo judío que naciera en otro lugar fuera de Judea. Y ahí, igual forma, así como se llamaba Shaul, también se llamaba Pablo. No hay ningún problema, ningún inconveniente de que usted lo pueda llamar Shaul o Pablo. Pero entonces, ¿era turco o era judío? ¿Cómo se recogió? No, pues, nació allá en lo que era Turquía, pero él era judío. Por ejemplo, el judío que nace aquí en los Estados Unidos es estadounidense, pero deja de ser judío. No. El judío que nace en Colombia es colombiano, pero deja de ser judío. No. El judío que nace en China ¿es chino? Sí. Nació en China, tiene ciudadanía china, sí, pero deja de ser judío. No. El judío que nació en Polonia es polaco, pero deja de ser judío. No. Igual forma, por ejemplo, Pablo nació en Turquía, era ciudadano romano,
por ende, o sea, no en Turquía, todavía no era Turquía en ese entonces, nació en Tarso, era ciudadano romano, pero era judío. ¿Cómo se llamaba esa parte que pertenecía al Imperio Romano? Turquía, lo que ahora es Turquía. Tarso, se llamaba Tarso. Sí, pero entonces eso pertenecía a Roma. Eso pertenecía a Roma. Sí, porque fue conquistado por los romanos todo. Ajá. Claro. Pero oí yo que Pablo en griego quiere decir algo pequeño. Sí, Parece que él era Chiquito. bajito, sí. Pudo ser de que el padre era pequeño y él también cuando nació, entonces por eso le pusieron ese nombre. Y no era Pablo, realmente era Paulus. Pablito. Paulus. ¿Ve? Entonces, ¿qué es lo que pasa? A pesar de que este hombre, ¿verdad?, recibió esta revelación de que Yeshua realmente era el Mesías prometido a Israel y que fue escogido para llevar ese mensaje, no solamente al judío, pero también a los gentiles dispersos entre las naciones que eran descendientes o tenían origen hebreo. A pesar de eso, que fue hacia las naciones, ¿verdad? No vemos en ninguna parte de sus cartas que le haya puesto énfasis al nombre cristiano. Usted no va a encontrar eso. Usted va a encontrar en todas las cartas de Pablo, de Shaul, que él siempre se refiere a los creyentes como creyentes, discípulos, como la congregación del Eterno, la congregación de Yeshua, el Mesías. Los llama también santos o separados, los llama también justos, pero no los va a llamar, usted no va a ver que los va a llamar a ellos cristianos. Y aun cuando él tuvo la oportunidad, cuando el rey Agripa se estaba mofando, utilizando el peyorativo cristianos o cristianos, él, a pesar de que pudo haber utilizado en ese momento esa palabra que él mencionó para apoyar el cristianismo, él no lo hizo. Al contrario, él le sacó la vuelta y vemos de que le dice, en vez de que le diga o le dijera, bueno, te animo a que sí seas cristiano o cristiano, no, al contrario, deseo que seas como yo, pero sin estas cadenas. Santos. Santos, los creyentes, los temerosos. Y ya estamos hablando en el año 35-37 de la era común. Ahora, hay un pasaje de las Escrituras, sabemos nosotros, ¿verdad?, que se encuentra en las Escrituras nazarenas, por supuesto, que se encuentra en el libro de los Hechos, de los emisarios, donde se dice de que las personas que se encontraban en Antioquía, recordemos algo y les voy a decir, Antioquía era una región de Siria. Eso se encontraba en Siria, en lo que hoy en día se conoce como Siria. Y allá había muchos creyentes. Recordemos que Pablo llevó el mensaje de las buenas nuevas hasta esos rincones. Y muchos creyentes de origen gentil eran añadidos a la congregación o a la familia del Eterno. ¿Qué pasa? De que estos gentiles que no eran creyentes, en forma de mofa, en forma peyorativa, empezaron a llamar a estos creyentes en Yeshua, en su lengua natal, obviamente que era la griega, empezaron a llamarlos cristianos. De una forma peyorativa, de una forma burlesca. Aunque hay muchos cristianos que dicen que la palabra crematizo que se utiliza en el griego está refiriéndose a que el mismo Eterno, de una forma divina, está utilizando eso que decían ellos para así nombrar a este grupo. Pero eso no es verdad. Hay muchas pruebas que esa palabra griega no se utiliza para eso solamente. Y eso pues lo podemos discutir en otra ocasión. Más aún así, vemos que esa es la primera vez que empieza a utilizar esta expresión cristiano o cristianos a este movimiento que ya era de gentiles. Gentiles creyentes en Yeshua, por supuesto. Y eso ocurriría aproximadamente
eso ocurriría aproximadamente entre el año 40, 49. entre el año 40 al año 44 de la era común. Note algo bien interesante, pero aunque esto pasó y se encuentra registrado en el libro de los Hechos, usted no va a encontrar que esos creyentes de origen gentil, creyentes en Yeshua, se les volviera a seguir llamando de esa forma. Y no solamente eso, sino que ellos no se adjudicaron ese nombre para ellos. O sea, ellos no aceptaron, usted no lo va a encontrar en ningún pasaje de las Escrituras, y no solamente de las Escrituras nazarenas, sino también en la historia por mucho tiempo después. ¿Quién fue que los decía cristianos? Los gentiles de Antioquía también. O sea, los gentiles no creyentes. Ahora, obviamente, hay que tener en cuenta que aunque a ellos fueron llamados así, los que eran gentiles, más aún los judíos creyentes no eran llamados, no eran conocidos como cristianos o cristianos, mucho menos tampoco mesiánicos, porque el término mesiánico se aplicaba a todos los judíos, porque todos los judíos en ese entonces tenían la esperanza de el Mesías. O sea, todos los judíos son mesiánicos, a no ser que sean ateos, obviamente, ¿verdad? O que sean satánicos. Pero todo judío es mesiánico. ¿Por qué? Porque la palabra mesiánico implica, o mesianista, implica la esperanza de la venida de un Mesías, quien sea que sea. Así sean los ortodoxos. Sí, no importa, ellos son mesiánicos también. Mesiánicos en el sentido de que ellos esperan al Mesías. Eso es lo que quieren decir, eso es lo que quiere decir la palabra mesiánico o mesianista, que esperan o tienen la esperanza de la venida y la aparición de un Mesías, sea Yeshua o no sea Yeshua, como las personas quieran poner. Pero vemos que después de ese tiempo, del año 40 al 44 aproximadamente de la era común, todavía no se hace una mención general, categórica de la palabra cristiano. Luego, en el año 49 de la era común, ocurre algo también que llama la atención y es especial. El año 49 de la era común ocurre la expulsión De los judíos. de los judíos De Roma. judíos Por el edicto de en Roma. Claudio. Por el edicto de Claudio. ¿Qué pasa? De que los judíos allá en Roma, al ver de que muchos judíos estaban creyendo en Yeshua, y que esos judíos que creían en Yeshua, hacían que los gentiles se agregaran de nuevo a ser parte de Israel sin hacer ninguna conversión, empezaron a hostigar a estos. Y empezó a crearse una fricción de tal forma que se llevó a grandes envergaduras. Tanto así de que Claudio o las autoridades, al ver esa trifulca entre ellos, Claudio decidió sacar a todos los judíos, sean creyentes o no creyentes, de Roma. De hecho, hay un relato histórico donde el mismo escritor o historiador relata acerca de lo que Claudio estaba diciendo, que decía de que esto lo había tomado, o esta decisión lo había tomado en base a la hostigación que hacían los judíos a los que seguían a un tal Crestos. Obviamente, Cresto, como era el idioma de él, que es latín, pues se refería a el Mesías, que es la traducción más o menos al latín. Más o menos. ¿Ves? Pero, ya cuando eso pasa, empezó entonces a surgir un inconveniente. El movimiento nazareno que había empezado, o la secta del camino que había empezado en el año 30, empezaron a tener ciertos inconvenientes desde este tiempo. Ya los gentiles creyentes empezaron como que con el deseo a separarse por los problemas internos que empezaron a tener con los judíos no creyentes. Pero ese nombre, Cristo, ¿qué quiere decir? Eso es lo que pasa es esto, entendamos algo.
en Roma se hablaba, o los emperadores hablaban, era el latín. Ellos no conocían los términos hebreos. ¿Qué pasa? De que ellos tenían que buscar la forma o griega o latina de llamar en este caso, a un representante o a una corriente que tenía un nombre. Como ellos no sabían cómo llamar, ¿verdad?, en del hebreo Mashiach, buscaron la forma más cercana, y el emperador, de una forma como que, sin importarle, le llamó Cresto. O sea, no le llamó ni siquiera Christus, sino que le llamó Cresto. Porque él pensó de que así era que se llamaba el líder de este movimiento allá en Roma. Y así fue que le puso Cresto. Y a sus seguidores, cristianos. ¿Sí? Entonces, ahí empieza a crearse una fricción entre los creyentes gentiles en Yeshua y los creyentes judíos en Yeshua. Más aún todavía permanecían unidos. Ya aproximadamente en el año 60, entre el año 60 al año 67, aproximadamente, Pablo o Shaul fue ejecutado. Recordemos que Shaul o Pablo se convirtió en una amenaza para el judaísmo, y todos los líderes religiosos buscaban la forma de asesinar a Pablo, de una u otra forma. Usted puede ver eso en los relatos de los hechos a los emisarios. Estos religiosos trataban de asesinarlo, de una u otra forma, sea en Judea o fuera de Judea. ¿Qué pasa? De que él, como se libró en muchas ocasiones de las manos de los judíos religiosos dentro de Judea, entonces ellos buscaron la forma de que las autoridades romanas pudieran eliminarlo. Y en el año 60, o entre el año 60 al año 67, fue cuando pasó. ¿Por qué? Porque recordemos algo, y eso ya les había compartido. El judaísmo, de una u otra forma, tenía cierto apego a las autoridades romanas. ¿Por qué? Porque muchos de los que hacían parte de las autoridades romanas, bueno, no es que fueran muchos, pero había una cantidad más o menos bastante llamativa, de las autoridades romanas se habían convertido al judaísmo. Y la que llegó a ser mujer o esposa del emperador romano Nerón, porque esto ocurrió, o el asesinato de Pablo ocurrió bajo el gobierno de Nerón, la esposa de Nerón, que era Popea Sabina, ella era una conversa del judaísmo, y ella influyó o influenció para que se tomaran decisiones en contra de todos los creyentes, sean gentiles o judíos, pero en especial los gentiles, creyentes en Yeshua. Y así fue que Pablo o Shaul fue asesinado en el año 60-67 de la era común aproximadamente. Según dicen muchas personas, él fue ejecutado se le cortó la cabeza, allá en Roma. Pero lo interesante del caso es que desde que hubo la formación del movimiento del camino, el judaísmo siempre persiguió a este movimiento. ¿Qué pasó también? Que los mismos discípulos, los emisarios de Yeshua, también empezaron a decirle a todos los discípulos o a todos sus estudiantes que después de la partida de ellos iban a entrar lobos feroces que iban a destrozar el rebaño. Y eso pasó. Es más, dentro de ellos decían que dentro de sus discípulos podían estar ya esos lobos disfrazados. ¿Cómo era que se llamaba la mujer de Nerón? Popea Sabina. Popeye. Sabina. Sabina. Sabrina. No, Sabina.
Luego, podemos ver en la historia, aproximadamente entre los años 64 al 68, de 64 al 68 de la era común, por influencia de estos judaizantes y de estos judíos, Nerón decide hacer algo: culpar a todos los creyentes en Yeshua que se encontraban o vivían en Roma del incendio que él había provocado ahí. O sea, él aprovechó lo que él había hecho en Roma. Recordemos que, si usted estudió un poquito de historia, el mismo Nerón quería construir un monumento a su nombre, pero ese monumento a su nombre solamente tenía que estar situado en cierto lugar que ya estaba habitado. ¿Qué le hizo él? Destruir eso, e incendió Roma. Él culparía de ese incendio, aprovechando la influencia que tenía en contra de los creyentes en Yeshua, culparía a todos los creyentes en Yeshua. Obviamente, en su idioma, él les llamaría de igual forma, cristianos. Pero ese nombre no era que ellos se hacían llamar todavía en la historia, usted lo puede ver, o que eran conocidos generalmente. Y eso ocurrió entre el año 64-68 de la era común, cuando hubo esa persecución de Nerón, Y eso nada más ocurrió en Roma. Y entonces, ¿quién era la que se llamaba Fátima? Fátima es la que llegaría a ser esposa de el que llaman el profeta Mahoma o Mohammed. Y esa es una historia muchos siglos después. Sí, eso es otro cuento más adelante, sí. Entonces vemos que aún en el año 68 todavía no se conocía el grupo de creyentes en Yeshua de origen gentil en una forma categórica como cristianos. Todavía no se conocían así. Ahora, después, en el año 70, ocurre algo que va a marcar el inicio, o mejor dicho, el apoyo de la aflicción que ya había comenzado en el año aproximadamente 49. En el año 70 ocurre... La destrucción del segundo templo. Los judíos, que ya estaban cansados del régimen romano, deciden ya no seguir bajo el yugo romano. Y empiezan a sublevarse y se arma una trifulca donde los judíos echan a los romanos que se encontraban ahí. Muchos de los romanos son muertos. Ellos ganan varias guerras o varias batallas en ese momento. Más o menos empieza entre el año 66 o 64 y culmina en el año 70, cuando Tito Vespasiano, el general romano, rodea a Jerusalén y la destruye. Pero lo interesante del caso es que los judíos creyentes en Yeshua, en las regiones de Judea, antes de llegar, escuche bien esto, antes de llegar las tropas de Tito Vespasiano a Jerusalén, tienen la oportunidad de salirse de esas regiones y huir. O sea, ningún judío creyente en Yeshua murió en esa guerra. Cuando Tito Vespasiano llegó, no había ningún judío creyente en esas regiones. Eran de los otros. Sino eran judíos no creyentes. Y ahí murieron miles y miles, se puede decir. No creyentes. No creyentes, exactamente, donde murieron. Y la masacre que hubo ahí fue horrible. La historia dice de que ellos rodearon la ciudad y les cortaron no solamente la comida o que pudiera entrar comida, pero también el agua. Y se dice de que ellos llegaron hasta comer ratas, cucarachas, hasta comerse ellos mismos. Sus hijos, ellos se los comían. A las esposas embarazadas le hacían abortar, le sacaban el bebé para comérselo. A los muertos
Eso fue horrible, la matanza que hubo ahí, eso fue espantoso. ¿Pero por qué? Recuerde lo que ellos mismos dijeron cuando el mismo Poncio Pilato les dice, su sangre caerá sobre ustedes. ¿Verdad? Y ellos mismos dicen, bueno, que caigan sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Ajá. Imagínense. Qué maldición. Ellos mismos. Por eso es que no debemos hablar a la presura, ni decir palabras de promesa a la presura. Más bien, medite, piense y después hable. Sí, porque viene, No vaya a ser de que usted mismo se ponga la soga en el cuello. Porque si usted promete y no cumple, ay... Ahorita me acordé de eso que tú nos habías explicado, de que, por ejemplo, eso de que muchas veces uno está apresurado, entonces hay veces que, por ejemplo, David dice, ay, tal cosa, ¿verdad? Le digo, no, pero mira, pues no lo trato de corregir o no lo regaño en nada, pero de ahí a eso viene el hecho de que tú dices, cuando tú escuchas a alguien, tú puedes cancelar el, ¿qué? La promesa. Ajá. Claro. O sea, pero la cuestión es esta, de que el que puede cancelar solamente es el varón. O sea, si el hombre promete siendo cabeza, la mujer no puede cancelar eso. El hombre, si la mujer promete sin estar ahí y se entera, el hombre puede cancelar eso. Sí, pero la mujer no puede cancelar eso. El hombre Pero promete y él no tiene que puede cumplir. decir, ya no. Si la mujer le hace ver que está mal. Pues si dio la promesa, ya no es. Sí. Nada más darle sartenazo. Pero bueno, volviendo de nuevo y tengan pendiente su verdad, uno tiene que tener cuidado lo que dice, pero bueno, volviendo de nuevo al asunto, nos damos cuenta entonces que en el año 70 que ocurre eso, la destrucción del templo, ¿verdad? Templo destruido, eso dio más base para que los creyentes en Yeshua de origen gentil ya empezaran más fuertemente a pensar en la separación. Y más aún, ¿por qué? Porque, recordemos lo que le había dicho yo con respecto al movimiento ebionita, porque entre el año 65 aproximadamente empieza a crearse el movimiento ebionita. ¿Cómo se crea este movimiento ebionita? Que se solidifica obviamente en los primeros años del segundo siglo. ¿Cómo es que empieza? Obviamente el movimiento ebionita al ver que los creyentes en Yeshua de origen gentil no son o no pasaron o no pasan el mismo proceso que ellos pasaron en la conversión al judaísmo, se disgustan, se enojan y empieza el proceso de separación. Tanto así que ellos, al ver que Pablo se les opone en sus ideales, y lo podemos ver claramente en la carta de los Gálatas que vamos a estudiar muy pronto, cuando ellos se dan cuenta que Pablo se le opone a sus ideales de que los gentiles tienen que ser convertidos al judaísmo, tienen que pasar por la circuncisión, al rito de Moisés, tienen que hacer todo lo que es las tradiciones de los ancianos o de los rabinos. Al ver eso, ellos se hacen de enemigo a Pablo y empiezan a acusar a Pablo ¿de qué? De hereje. Empiezan a decir de que Pablo no es un emisario de Yeshua. Empiezan a inventar de que él es un hereje que se volteó a la Torá, cuando no es así. Tanto es así que él cuando llega a Jerusalén y se encuentra con Jacob, el hermano o el medio hermano de Yeshua, el que llaman Santiago, Jacob le pregunta, he escuchado de que la gente anda diciendo de que tú predicas en contra de la Torá, tú enseñas en contra de la Torá. Imagínense hasta dónde había llegado estas murmuraciones en contra de Pablo. ¿Y qué dice Pablo? De ninguna forma. Yo no he hablado en contra de la Torá. Y por eso es que el mismo Jacob le anima a que entonces vaya al templo y sacrifique allá para que los judíos vieran o se dieran cuenta de que él no está en contra de la Torá. Y fue donde a él lo apresan. Pero el movimiento ebionita
se hizo enemigo de él y se separaron del movimiento nazareno o del camino. Esto es aproximadamente entre el año 65, 70, pero se hizo fuerte o más fuerte a principios del segundo siglo. Ahora, interesante es que desde el año 64 hasta el año 130, por la sublevación de los judíos en contra del gobierno romano, empieza a haber una persecución a los judíos. Empieza el gobierno romano a perseguir a los judíos. ¿Por qué? Por este problema que terminó en la destrucción del templo. Y no solamente quedó ahí en el año 70, sino que los judíos, a pesar de que todavía no lo habían sacado completamente de Judea, ellos se volvieron a sublevar y en el año... Espérese un momentico. En el año aproximadamente 131 al 135, los judíos se vuelven a sublevar y escogen como cabeza o cabecilla principal a un hombre que se llamaría o que se llamó Shimon Bar Kokhba. No sé si ustedes han oído hablar de este sujeto o de este judío, Bar Kokhba. Bar Kokhba quiere decir hijo de la estrella o de una estrella. Bar, que es una palabra aramea, que es hijo. Kokhba es estrella, hijo de una estrella o hijo de la estrella. Supuestamente llamado así por el rabino Akiva, porque él toma como referencia a una profecía de Balaam o de Bilam que se encuentra en el libro de Números, y él dice de que eso se está refiriendo a Bar Kokhba porque él era el Mesías que iba a liberar a Israel de la sujeción romana. Y resulta que eso no se da, y se le cambia el nombre de Bar Kokhba a Bar Kosiba, o Bar Kosiba, que quiere decir hijo de la decepción. Obviamente, ¿por qué? Porque sus énfasis o sus ansias de ser Mesías se deshicieron al ser vencido. Y él fue asesinado por los romanos, de igual forma el rabino Akiva. De hecho, se dice de que los romanos lo despellejaron vivo. ¿Ya? Y de ese año es cuando los romanos ponen una cerca en Judea. De hecho, esa cerca, para que no empezaran a construir el templo, porque los judíos querían volver a construir el templo. Esa cerca o esa muralla que pusieron es la que está hoy en día allá en el Estado de Israel, donde muchos judíos creen que ese es parte del templo o del segundo templo, para que no volvieran a construir segundo templo, tercer templo. Recordemos de que la base del judaísmo se encuentra en el templo. O sea, al ver el templo, el judío se le llenan más las fuerzas, las energías y sale a guerrear. Entonces, ellos querían volver a construir el templo que había sido destruido en el año 70. ¿Y ellos cómo es que le pusieron, güey? Bar Kosiba. Entonces ellos construyeron esto, y esto es lo que se conoce como ese muro de los lamentos. ¿Cómo? Sí, de hecho es un ídolo, se convirtió en un ídolo, y es más, yo sé que no tiene con el tema, pero vale la pena recordarle, esa muralla la utilizan el judaísmo para decir que Yeshua es un mentiroso, porque Yeshua dijo de que no iba a quedar piedra sobre piedra, más quedó ese muro. Wow. Pero obviamente que sí, que no quedó piedra sobre piedra. ¿Quiénes fueron los que construyeron el muro? Los romanos. Los romanos lo construyeron para que el judío o los judíos no volvieran a construir el tercer templo. Pero esa pared divide ¿qué?
Esa pared es donde empieza lo que es el templo que estaba ahí en Estaba pie, antes el ahí. segundo templo. Entonces ellos empezaron a construir esa muralla para que ellos no pudieran entrar de nuevo y construir de nuevo. Construir arriba el segundo templo. Exactamente, o sea, que no se pasaran y construyeran en ese lugar que anteriormente estaba. ok. Construyeron eso. Y llamaron a esas regiones Palestina, en honor a los filisteos, para ya borrar de una vez por todas el recuerdo de los judíos. Pero lo interesante del caso, eso ocurrió en ese tiempo, pero lo interesante del caso, con referencia o con relación a los cristianos, es que en el año, y ahí es donde viene la cuestión, en el año aproximadamente 105, aparece un personaje que creo que también aparece en las escrituras nazarenas. De hecho, la historia dice, o muchos que estudian esto, dicen que este personaje llamado Ignacio, de las regiones de Antioquía, ¿En qué año, perdón? entre los años 100 y 105, entre los años 100 y 105, este personaje hizo énfasis en la palabra o en el término cristiano. O sea, mejor dicho, Ignacio de Antioquía, les voy a explicar algo. Ignacio de Antioquía supuestamente fue un discípulo de Johanán o de Juan, y también fue discípulo de Pablo. Muchos también dicen de que pudo haber sido discípulo de Pedro. Es más, hay algunos que relacionan este Ignacio del Ignacio que aparece en los escritos nazarenos. Pudo haber sido discípulo de los emisarios o apóstoles. Pero como dije anteriormente, pudo haber sido uno de estos lobos disfrazados que cuando el último de los emisarios partió, en este caso Johanán, él aprovechó eso y empezó a catapultar el término cristiano. ¿Por qué? Porque él como gentil, porque recordemos que él como les dije, él es de Antioquía, de Siria, él siendo sirio gentil, él ya se apartó del movimiento nazareno. No quería saber nada acerca de lo que la Torá decía, el Shabbat. De hecho, él apoyó mucho lo que es el primer día de la semana, más no el séptimo. Las festividades que el Eterno daba en su Torá, él las desechó. Y él hizo énfasis en ese término desde ese tiempo, entre el año 100 y el año 105 de la era común. Ignacio de Antioquía fue uno de los que catapultó, apoyó, hizo más énfasis en el término cristiano, ya más categóricamente. ¿Se ve por dónde va la situación? Ya para ese entonces, con toda esa problemática que había pasado con los judíos no creyentes y con los gentiles creyentes, ya para ese tiempo, ya los gentiles no creyentes, muchos de ellos por lo menos empezó a divorciarse del movimiento o de la secta nazarena o del camino, para llamarse a sí mismo o empezar a llamarse a sí mismo. Ahí sí empezaron a llamarse a sí mismo como cristianos. ¿Sí ves? ¿Qué es lo que pasa? Que eventualmente, cuando el Imperio Romano se dio cuenta de que muchos de los ciudadanos romanos empezaron a abandonar sus creencias, cuando se dieron cuenta de que ya los ciudadanos romanos no adoraban al César como un dios, empezaron las persecuciones de los romanos en contra de todos los creyentes en Yeshua de origen gentil, que ya en ese entonces eran conocidos como cristianos. O sea, aproximadamente entre el año, a finales del primer siglo, comienzo del segundo, entre este tiempo, entre 100 y 110 aproximadamente. Mire esto.
Y fue de que aproximadamente después de la persecución que Nerón hizo a los creyentes de Yeshua en Roma, ahora con el nuevo emperador, después de Nerón, entre el año 81 al año 100, que fue Domiciano, empezó una persecución no solamente en Roma, sino en todo el imperio. Y empezó a la persecución de todo aquello que eran considerados cristianos. Pero solamente duró ese tiempo, entre el año 81 de la era común hasta el año 96. Después se detuvo esa persecución. Luego se inició de nuevo otra persecución. No, stop, espérate, porque ya me perdí. Entonces, después de que Ignacio de Antioquía hace lo del término del cristianismo, después la persecución de Nerón, que es en el año ¿qué? En el año 64, 68, pero esto nada más ocurre en Roma, o sea, en la ciudad de Roma, no en todo el imperio, solamente ocurre en la ciudad de Roma. Todavía el término no era conocido categóricamente. El término empezó a ser conocido, o ellos empezaron a adoptar ese término, fue por Ignacio en el año 100 al 105. ¿Ok? Pero, en ese tiempo, cuando ya ellos ya eran conocidos categóricamente como cristianos, empezaron las persecuciones para ellos. Y fue en el año 81 al 96 que el emperador Domiciano empezó una persecución ya específicamente a los creyentes en Yeshua de origen gentil que ya eran conocidos como cristianos. ¿Okay? ¿Puedo borrar esto? ¿Okay? O sea que todo lo que vimos antes, del 300 y algo, o sea, lo de Constantino vino hasta 2 siglos después. Exactamente. En el 325. Ajá, en el 300, exactamente en el 313. Fue cuando comenzó Constantino a hacer sus reformas, según. Sí. Entonces, luego de ese tiempo, entre el año 109 y el año 111, hubo otra persecución. Esta se llamó la persecución de Trajano, del emperador romano Trajano. ¿En el año qué? 109 al 111. Yo tenía un amigo que se llamaba Trajan. Ahora ya sé dónde viene porque todavía decimos. Y esta persecución realmente no fue muy amplia, solamente duró, como pueden ver, aproximadamente 2 años. Y se calmaron de nuevo las persecuciones hasta que el emperador Marco Aurelio, mejor dicho, entre el año 161 al año 161 al año 180 empezó de nuevo las persecuciones de todos los creyentes en Yeshua, ya conocidos como cristianos. ¿Y quién los persigue ahí? Ahí los persiguió el gobierno del emperador Marco Aurelio. Se detienen las persecuciones de nuevo hasta el año 202 hasta el 210 por medio de el emperador Septimio Severo. Y ese Cepinio ya no hace... Y aquí todavía ya... Ese ya no hace persecuciones, el Septimio. Sí, empieza a hacer persecuciones también. Entre
entre esos tiempos, pero ya son de cristianos, en todo lo que es el Imperio Romano. Es que después, ya cuando se formó, empezaron a ver las persecuciones, pero tremendas, pero ya ahí fueron de cristianos. Obviamente también habían los grupos de creyentes en Yeshua, llamados la secta de los nazarenos, y ellos llegaron a sobrevivir hasta el siglo VII de la era común. Ya en el siglo VII, estos grupos de la secta del camino, o la secta de los nazarenos, empezaron a llamarlos de diferentes nombres. Unos fueron llamados los valdenses o los waldenses, otros le llaman el otro, ahora mismo se me va el nombre. Pero después de eso, que hubo una calma, del 210 en adelante, fue en el año, voy a poner aquí, en el año 250 al 51, o sea, por un año, otra persecución por el emperador Decio. Lo que dice ahí, Septimio. Sí, Septimio. Septimio Severo. Severo. Así se llamó Decio. Decio. Decio por un año persiguió a todos los creyentes en Yeshua, ya conocidos como cristianos. Y ya para ir casi al punto que yo quería llegar, que quiero que ustedes después vean si tienen el tiempo. En el año 256 hasta el año 259, el emperador en ese entonces, Valeriano, persiguió a todos los cristianos. Valeriano. Obviamente, no solamente a ellos, como decía, pero también a todos los creyentes en Yeshua, como el movimiento nazareno del camino, que todavía existía para ese entonces. Y también perseguían a los ebionitas, porque los ebionitas siguieron existiendo, y muchos otros grupos cristianos. Y fue en el año que esta fue la peor persecución en todo el Imperio Romano, entre el año 303 al 313. Fue así la peor persecución. Sí, que fue dirigida por Diocleciano. El emperador romano Diocleciano. Este emperador es el que divide, o el que llegó a dividir a Roma, primero que todo, en dos secciones: Roma occidental y Roma oriental. Y en la Roma occidental dividió también en dos secciones, donde gobernaban o llegaron a gobernar no Césares, sino Augustus. Y en la Roma oriental también la dividió en dos secciones y la llegaron a gobernar dos Césares. Él lo hizo así porque él se dio cuenta de que él solo no podía gobernar. Entonces dividió a Roma en cuatro secciones, donde todos los que iban a gobernar, o los tres que él puso a gobernar, que eran tres de sus generales, él era el que iba a estar sobre todo ellos. Y él empezó esa persecución donde la mayor, digámoslo así, población de creyentes en Yeshua, ya cristianos en ese entonces, nazarenos, ebionitas, etcétera, etcétera, fueron perseguidos y masacrados, pero horriblemente, porque se hizo de una forma, pero sin misericordia, sí, ni punta de misericordia. Este hombre no tuvo misericordia para esto, y menos los emperadores que estaban dominando. Y él puso a gobernar a varios de sus emperadores, a varios de sus generales. Uno de estos generales fue Constancio, que llegó a ser el padre del que se convertiría en emperador de Roma, llamado Constantino. ¿Él qué hizo cuando mandó a sus tres generales a gobernar estas? Pero estamos hablando de Roma occidental. No tanto la occidental como la oriental, porque él, a pesar de que dividió en Roma oriental y occidental,
esa Roma occidental y oriental también fueron divididas en dos secciones. Y esas cuatro secciones, él era el que gobernaba sobre todos esos tres generales. Y los hijos de esos tres generales, para que él los controlara, él les quitó a sus hijos y los llevó a vivir con él. O sea, como garantía de que ninguno de esos emperadores se iban a sublevar o lo iban a traicionar. O sea, él tenía sus hijos, o sea que cuando alguno de estos emperadores los iba a traicionar, él mataba a sus hijos. Como rehenes. Como rehenes. O sea que tenía la carta en la mano. Exactamente. Él llegó a criar a Constantino. Ujú. Él llegó a criar a Constantino. Y fue hasta ese tiempo que hubieron las persecuciones. Pero, ¿qué pasa? De que Diocleciano, cuando vio o se dio cuenta de que ya estaba muriendo, él claudicó al imperio y puso como emperador, o mejor dicho, eligieron como emperador a Constantino. Y luego él une a Roma. Exactamente, entonces las dos Romas que estaban separadas en el occidente, porque él estaba siendo, en este caso, emperador de una de las partes del occidente, ¿verdad? ¿Qué es lo que, perdón, del oriente? Déjenme ver. Sí, del oriente. ¿Qué pasa? De que él hace guerra con el hijo del otro emperador del oriente, que era Máximo. Ese era el otro emperador con el hijo de él. Y al hacer guerra él con ese emperador, con el hijo de este emperador, él gana la guerra en lo que se conoce como el Puente de Emilio, aproximadamente en el año 312. Él derrota a este... ¿Quién derrota a quién? Constantino derrota a lo que es el hijo de Máximo, que se llamaba Magencio. Al derrotar él a Magencio, aproximadamente en el año 312, él toma el poder entonces de la parte oriental. O sea, él ahora se proclama César de la parte oriental. Que yo me pongo a pensar porque digo yo, los orientales eran los Césares y los occidentales los Augustos. Sí. Y mi papá que se llama César Augusto. Unidos los dos. Unidos los dos, Los imagínense. dos imperios romanos. Sí. Y fue ahí donde en el año 313, al él ya haberse convertido en emperador oriental, o del oriente, de la Roma oriental, él declara al cristianismo como legal. O sea, él da lo que se conoce como el Edicto de Milán. Y obviamente él es influenciado por su propia madre, Helena, la cual en ese entonces era cristiana, para que él, de igual forma, aprovechara eso y pudiera llegar al gobierno y unificar de nuevo a toda Roma, ya que la mayoría de los ciudadanos romanos estaban siendo convertidos al cristianismo. Su madre era cristiana. Sí, su madre era cristiana, exactamente. Y lo interesante del caso es que él tenía dos escribas, dos historiadores, dos biógrafos al lado de él, que también eran cristianos. Uno de ellos era conocido con el nombre de Lactancio, que influyó bastante a la conversión de Constantino, o por lo menos para que Constantino cambiara su forma de pensar con relación a los cristianos. Y el otro era llamado, o se conoció con el nombre de Eusebio de Cesarea. Lactancia. Ellos hacen que él se convierta al cristianismo. Bueno, ellos influencian, o fueron gran influencia, en este caso a Constantino, para que él aprovechara la muchedumbre que era cristiana para su poder, para llegar al poder. Para consolidar el pueblo. Exacto, para poder consolidar al pueblo. Y bueno, yo como vi la parte de la película, sí, así fue, se ¿Cómo se aconsejó. llama la película? Me parece que se llamó la conversión de Constantino al cristianismo. Sí.
Ahora, recordemos algo, está la otra parte de Roma que todavía no estaba unificada. Entonces él hace un acuerdo con uno de los emperadores, ¿verdad?, llamado Licinio, para aliarse con él y tratar de consolidar más el pueblo. Pero estaba el otro emperador de esa parte, que era llamado Dala o Daya. Este hombre no quería tener nada que ver con Constantino. ¿Qué hizo Constantino? Al unirse con este emperador Licinio, él hace pacto con él y le da a la hermana de Constantino, o sea, Constantino le da a su propia hermana a Licinio para que se case con ella, como alianza. Luego le dice a Licinio que él lo iba a apoyar en guerra para derrotar a Daya o a Dala, para que Licinio quedara gobernador de esa parte de Roma. Y así fue. Licinio hizo guerra, Constantino lo apoya y gana esta parte de la Roma. Y él se vuelve emperador de toda esa parte de Roma. O sea, Licinio se vuelve emperador de toda esta parte de Roma. Eventualmente Licinio, al ver de que Constantino había declarado el cristianismo legal, y al ver de que el cristianismo estaba avanzando y se estaba apoderando de todo el imperio romano, Licinio lo que quiso hacer es de nuevo volverle la gloria a los dioses de Roma, y empezó una persecución a los cristianos. Cuando Constantino se entera de esto, Constantino le pareció esto como una ofensa personal, ya que los dos habían quedado en que Licinio no iba a perseguir a los cristianos. Y él sintió de que Licinio lo estaba traicionando. De hecho, Licinio lo iba a traicionar eventualmente. Cuando eso pasó, Constantino se le adelantó e hizo guerra con Licinio. De hecho, esa guerra duró aproximadamente 8 o más meses. Y en esa guerra, en el año 323, entre Licinio y Constantino, Constantino ganó. En el año 23, Constantino venció a Licinio y él pudo apoderarse de la otra parte de Roma que hacía falta. Y fue en el año 324, si ustedes se acuerdan, en el año 324, que se hizo el concilio de Nicea. El concilio de Nicea, donde se formaron las bases doctrinales y dogmáticas del cristianismo, especialmente la Trinidad, especialmente la doctrina de la inmortalidad del alma. Se escogieron libros, se eliminó el Shabbat, se impuso el primer día de la semana, se eliminó todo lo que tenía que ver con judío, no se tenía en cuenta la Tanaj, y se escogieron algunos libros entre los que se formarían parte del Nuevo Testamento. Y ya para ir terminando, podemos decir entonces... Una preguntita, hermano. Entonces, esos libros que aparecen en la... ¿cómo se llama? En la Biblia católica, donde trae el libro de... ¿cómo se llama? De Baruch. Baruch, Macabeos. Esos libros, o sea, ¿en qué tiempo fueron escritos? Esos fueron escritos aún todavía antes de Yeshua. Antes, no fue después. No. ¿Pero en qué relatividad tienen eso con la escritura? ¿Si son libros escritos? Bueno, mire, muchos de esos libros, por lo menos que tiene la Iglesia Católica, creo que 2 de esos sí son inspirados. Por ejemplo, el libro que es llamado Sabiduría, ese sí fue inspirado. Y es más, muchos creyentes en Yeshua, tanto de origen judío como de origen gentil, lo utilizaban. Lo que pasa es que el judaísmo, al ver de que el libro de Sabiduría, como el libro de Enoch y otros libros más como el de Yacer, eran explícitos con relación a las profecías que hablaban del Mesías, eran muy explícitos, o sea, no había forma de confundir esas profecías, los ocultaron o los quitaron como si fueran inspirados. Obviamente hay otros libros como el libro de Macabeo. Entonces sí está manipulada la escritura. Pues sí, y no solamente del lado
del lado de los cristianos, Sí, no, también. también de los judíos no creyentes, claro que sí. Sí, porque hay una parte que yo leí el libro de Baruch, creo que sí, hace como unos 17 años, 18 años, donde agarraba y decía, dice, ustedes van a llegar a las naciones y allá verán dioses, y ustedes mismos dirán en su corazón, solamente lo vi en Cristo para mí. Imagínese. Pero ¿y esos libros, brother? Dice, no corran tras ellos, porque si no serán malditos. Imagínese. ¿Eh? O sea, eso fue el que me hizo también entrar más al cristianismo, porque vi, o sea, encontré esa parte. Esa referencia. Ah, porque digo, no, pues entonces la idolatría es mala. Y Ujú. serán unos desgraciados si ustedes corren y postran ante ellos. ¿Te iba a preguntar algo, brother? Sí. Digamos entonces, esta escritura que nosotros tenemos, que faltan libros entonces. Claro. ¿Dónde Ah, hay una Biblia, dónde hay una escritura que se pueda conseguir con los libros que no le hayan quitado Los ni venden aparte. sí, los venden aparte. Hay una que después vamos a hablar de eso, que se puede encontrar y que se hallan dos de esos libros puestos. Después conversamos. Pero sí, evidentemente en el concilio de Yavnia, que ocurrió después de que los judíos fueron expulsados de Jerusalén, allá se hicieron modificaciones y se eligieron y se añadieron libros, se sacaron y se añadieron libros. Es más, en el concilio de Yavnia, uno de los libros, o para decirles, varios de los libros que se querían sacar estaban entre el profeta Ezequiel, Daniel, y también querían seccionar algunas de las profecías de Isaías que están relacionadas con Yeshua. Mis hermanos, no podemos solamente acusar al cristianismo. El judaísmo también ha hecho de las suyas, exactamente. Tiene algo que ver. Sí. Ahora, esto que yo le estoy diciendo no quiere decir de que usted vaya a tomar un punto negativo con el judío, pero sí para que esté pendiente del judaísmo. El judaísmo uno no puede confiarse, del judaísmo uno no se puede confiar, así igual forma del cristianismo. No quiere decir de que ahora vamos a ser enemigos del judío que no cree en Yeshua, al contrario, debemos orar por ese judío. De igual forma tampoco vamos a ser enemigos del cristiano, vamos a orar por el cristiano, para que los dos vuelvan al camino central, al camino verdadero. Pero después de que eso pasa en el concilio de Nicea, que se dan los fundamentos de los dogmas doctrinales de la fe cristiana, eventualmente, para ir adelantando, fue en el año 380 cuando el cristianismo se vuelve universal, o sea, católico. En el año 380 de la era común. Cristianismo católico. Esto ocurre bajo los mandatos del emperador Teodosio. Él obliga a todo el imperio romano a que se vuelva cristiano. Teodosio, ¿verdad? Sí, y aún todavía para reafirmar su mandato, empieza una persecución. Entonces, la que antes era perseguida, o sea, en este caso el cristianismo, ahora se vuelve perseguidor. Mire eso. Y empieza una persecución con todos los que se oponen a sus doctrinas y dogmas, sean judíos, sean paganos, sean griegos, sean seguidores de Yeshua nazarenos o de la secta del camino, ebionitas, todos aquellos que se oponen y no están de acuerdo a las doctrinas cristianas universales o católicas, eran perseguidos, torturados, apresados y hasta muertos. Luego, más adelante, en el año 600 aproximadamente, cuando la iglesia cristiana ya tenía el poder casi absoluto, ellos quisieron tomar las tierras palestinas que ya
habían sido llamadas así anteriormente por los romanos, después que sacaron a los judíos en el año 130 en adelante. Quisieron tomar eso para hacer su cueva, ¿verdad? Y formar ahí lo que hoy en día se conoce ahora en Roma como el Vaticano, al ver de que había muchas cosas, había mucha población ahí que se lo oponía. Ellos crearon o formaron al Islam por medio de este hombre llamado Mahoma. Y eventualmente el Islam le da o le voltea la arepa o le voltea el sartén y toman todo el poder de las tierras santas. Eventualmente, para ir adelantando, podemos ver en la historia que para que ellos volver a recuperar las tierras santas y poner allá su headquarters, ellos crean un movimiento, o sea, los cristianos católicos, los cristianos universales, de defensa, digámoslo así, un ejército al cual bautizarían como los cruzados. Ahí es donde nace aproximadamente, ¿cómo? Las cruzadas. Exactamente, ahí es donde nace aproximadamente entre el siglo XI hasta el siglo XIII, en el año 1095, las cruzadas. En el año 1095 se crean las cruzadas para recuperar las tierras santas. Pero obviamente la historia muestra de que el Islam, bajo el dominio de Salatino en ese entonces, un emperador otomano, echa completamente a los cristianos de Tierra Santa. Y, para adelantar, fue en el año aproximadamente 1184, cuando el cristianismo universal o católico forma lo que se conoce o crea lo que se conoce como la Santa Inquisición. Y esto fue formado en Francia en ese año. ¿Para qué? Para perseguir a todos los que se oponían a los dogmas y doctrinas de la Iglesia Cristiana Católica, especialmente para perseguir a los judíos, para perseguir a los valdenses o waldenses, para perseguir a los cátaros, para perseguir a los albingenses, pero fue en el año 1249 que la Iglesia Cristiana Católica puso esa forma de persecución, la Santa Inquisición, en lo que se conoce hoy en día como España. Empezó en el Reino de Aragón y llegó hasta el Reinado de Castilla y después, cuando se unieron, España. En el 1249. Ajá, en el 1249 la Iglesia Católica, ¿qué? En el 1249 la Iglesia Católica pone lo que había puesto en Francia la Santa Inquisición en el Reino de Aragón y después en Castilla. En el año 1249. Y hubo una persecución, pero grandísima, ya en España, de judíos. Que es cuando empezaron a obligar a convertirse. Sacó a su gente. Bueno, eso fue muchos años después, pero de ese tiempo, en el 1249, fue cuando empezaron las persecuciones y empezaron las conversiones forzadas de los judíos allá en España. Y por eso es que muchos judíos empezaron a cambiarse de nombre. Y estos judíos se llamaron judíos marranos. O sea que las conversiones forzadas del judaísmo al cristianismo católico empezaron desde el año 1249. Y ya después, aproximadamente en el año 1500, entre los 1520 al 1535, fue cuando digámoslo así, hubo una separación o hubo una división en la Iglesia Cristiana Católica. Esta separación se conoció como el movimiento de la Reforma Protestante. Aunque había muchos católicos que se oponían al sistema papal, tales como John Hus,
tales como John Wycliffe, años antes. No fue sino en el año de 1500 en adelante cuando Martín Lutero, con sus 95 tesis, propuso de que la Iglesia Cristiana Católica no estaba andando en los caminos como las Escrituras lo trazan. ¿En qué años? Por ahí, por el 1500. Sí, en el año 1500, eso fue en el siglo XVI. Pero, ¿y ese movimiento de la Reforma Protestante quién lo creó? ¿El Lutero? Lutero fue el que, lo iniciaron muchas otras personas antes de él, pero desafortunadamente esas personas que lo iniciaron antes de él, el cristianismo católico lo silenció. Martín Lutero no fue silenciado. ¿Por qué? Porque Martín Lutero tuvo el apoyo de los gobernantes del lugar donde él se encontraba, lo que se conoce hoy en día en Alemania. El emperador, primeramente uno de los, creo que es condes o duques, apoyaron a Martín Lutero hasta convencer al rey de Alemania. El rey de Alemania, al ser convencido, le dio todo el apoyo a Martín Lutero al punto hasta de proteger su vida. Obviamente, cuando él fue protegido, él tuvo más facilidad de ¿qué? De expandir este movimiento. ¿Y de qué se trataba ese movimiento de la Reforma Protestante? El movimiento de la Reforma Protestante era de mostrar de que la Iglesia Católica estaba siendo corrupta. Hay algo interesante con la Reforma, y es que la Reforma Protestante nunca se puso en contra de las doctrinas centrales del cristianismo católico. De hecho, si usted puede ver el catecismo de Martín Lutero, usted se va a dar cuenta que Martín Lutero todavía siguió con el mismo ritmo doctrinal que la Iglesia Cristiana Católica. Por ejemplo, él todavía celebraba misa, él todavía adoraba a la Virgen María, él todavía mantenía doctrinas como la Trinidad, la inmortalidad del alma, el infierno. Él todavía tenía básicamente las mismas doctrinas que de hecho los evangélicos siguieron perpetuando. Nunca dejó de ser misa. Martín Lutero siguió haciendo sus misas, todavía siguió erigiendo o alzando la galleta de harina, diciendo de que ese era el cuerpo de Cristo. ¿Ve? Lo único es que Martín Lutero hizo mucho énfasis, bastante énfasis de lo que él llamó salvos pero por la fe, ¿verdad? Entonces él hizo énfasis y dio la oportunidad a la libertad religiosa, que eso fue una ventaja, ya que el cristianismo católico tenía monopolizado todo eso. Todo controlado. Es más, recordemos que el cristianismo católico quitó la oportunidad de que los hombres pudieran leer las escrituras. Martín, que pudieran leer las escrituras. De hecho, sí, de hecho, cuando el cristianismo católico entró en el poder, lo que hizo fue lo que antes Roma estaba apoyando, es volver analfabeta a todo el pueblo. Cualquier persona en los tiempos del gobierno de la Iglesia Cristiana Católica, ¿verdad?, que supiera leer, solamente era considerado parte del dominio católico. Si no era parte del dominio católico, la Iglesia Católica lo tenía en la vista para que no fuera un hereje, o sea, para que no se lo pusiera. Y si se sabía leer y se lo ponía, enseguida era eliminado. Entonces, ¿qué pasa? De que la Reforma hizo de que de nuevo las personas pudieran la oportunidad de aprender a leer y a escribir y a poder leer las escrituras en su propio idioma. De ahí en adelante surgieron personas como Calvino, como también un sacerdote llamado Ulrich. De ahí también surgieron lo que tradujeron la Biblia al español, Casidoro de Reina y Cipriano de Valera. Pero ¿cómo fue de que estábamos en Roma y de pronto ya nos fuimos para Alemania donde estaba ¿cómo se llama? Lutero. Porque Él era de origen Alemán. Sí, pero estábamos en Roma. ¿Y de dónde nos pasamos con el Martín Lutero? no, pues, es que recuerde lo que le estaba diciendo de ¿Cómo iba evolucionando el el cristianismo? cristianismo. Sí, desde el año 380, cuando el cristianismo se volvió católico, luego de eso, para que ellos volvieran a tomar más poder, en el año, como les decía, ya después de muchos años que ya tenían el poder, en el año 600, cuando crean el Islam. crean el Islam,
y después en el año 1095 crean las cruzadas en todo el imperio. Ya el imperio romano ya empezó a decaer. Todo el poder llegó a pasar a lo que es a la iglesia cristiana católica. O sea, el imperio romano desapareció, pero un imperio surge, La Iglesia Católica. la iglesia cristiana católica. Y en el año, como les decía, 1184 en Francia se crea la Santa Inquisición, que llega a pasar también a España en el año 1249. Pero cuando ya estaba en su apogeo y que estaba silenciando a muchas personas que se le iban en contra, la iglesia cristiana católica tiene una división. Y esa división surge por medio de Martín Lutero en la Reforma Protestante, aproximadamente en el año de 1529 en el siglo XVI. Busque la película de Martín Lutero, historia completa. Ahí le... Y ahí en adelante empieza a todos estos protestantes, a pesar de que se separaron de la Iglesia Católica, a llevar las mismas doctrinas. Yo la acabo de leer. Pero eventualmente, mire esto, eventualmente los mismos protestantes también tienen divisiones. En YouTube. Los mismos cristianos protestantes que se separaron de la Iglesia Madre, por eso que hoy en día los mismos católicos llaman a los evangélicos y los protestantes hermanos separados. Por eso es que le llaman hermanos separados. Y esos mismos protestantes que llevaron la doctrina, ¿verdad?, católica, o mantuvieron la misma doctrina católica como la Trinidad, como la inmortalidad del alma, como el infierno, como la infalibilidad también de igual forma del pastor o del líder que los lleva, etcétera, etcétera, de los diezmos. La cobertura de la iglesia. Sí, estos llegan a tener divisiones. Y es ahí donde surgen, es donde nace el cristianismo, por ejemplo, Testigo de Jehová. Ahí es donde nace lo del séptimo día, donde nacen los mormones, donde nacen los cristodelfos, donde nacen En el los... 1535. ¿Ah? En el 1535. No, eso ya muchos años después. En el 1535 es cuando ya la reforma protestante empieza a expandirse, empieza a contagiar a muchos países europeos. O sea, ya Casi fue todo perdiendo. casi toda Europa ya comienza el cristianismo a fluir. El cristianismo protestante. Católico. Sí, no, protestante, sí. Protestante, sí. Por ejemplo, Inglaterra eventualmente se separa de Roma y crea su propia religión, llamaron los anglicanos. Recordemos que el rey de Inglaterra, cuando se dio cuenta de que el papa de ese entonces no le daba el divorcio con su esposa para casarse con su cuñada, él decide crear su propia religión, la cual llamó anglicano. Y de por sí era papa, ¿por qué estaba casado? No. El rey de España, el rey de Inglaterra quería casarse con su cuñada. ¿Qué pasa? El papa no le daba el divorcio. Y él, pues porque no le daba el divorcio, se separó de los católicos y creó su propia religión, los anglicanos. De ahí es donde nace la iglesia anglicana. De los anglosajones. Sí, de los anglosajones. Y así es de que hasta el día de hoy el cristianismo nunca, como ya hemos visto, es solamente ortodoxo, sino que es pluralista. Wow. Y esto solamente es un resumen rapidito, se llevó bastante, pero Sí, se den cuenta de dónde surgió. Pero dónde sí surgió. lo explicó bien, hermano. Bueno, yo lo entendí y con lo Sí, poco ahorita que... sí ya mejor porque ya ibas como más. La cuestión es que hay muchos datos y hay muchas cosas que uno tiene que saber. Mejor viendo las historias, porque si ve uno en la historia, las cruzadas, pues, Perdón, Martín Lutero, hermana, Martín Lutero lo que más le dio coraje fue que hacían los papeles, o sea, los indultos, supuestamente. Las Y indulgencias. a fuerzas los tenías que pagar para que supuestamente tu difunto, o sea, no fuera al infierno. Sí. Y eso vio que era una injusticia, así como esta pobre gente que no tiene dinero, le están quitando su dinero, ahora sí que a ojos vistos.
Sí, pero ¿sabes lo interesante del caso con referencia a esto? Es que desde la creación, si ustedes no han notado, desde no digo la creación, sino desde el surgimiento del movimiento del Mesías, el mensaje del Mesías se perdió en el tiempo. El mensaje del Mesías se perdió. Sí, el Eterno obviamente utilizó todo este movimiento cristiano creado para guardar la identidad de la descendencia de Abraham, y de Isaac y de Jacob, obviamente, pero a la misma vez el mensaje del Mesías se escondió. Sí, pero la guardó también, que en eso de guardado se perdió. Exactamente, pero bendito sea el Eterno que de nuevo se está recuperando. ¿Por qué? Porque el mensaje principal es el arrepentimiento. El mensaje principal no es predicar una doctrina específica. El mensaje principal es llamar al arrepentimiento a las personas. Obviamente, en el proceso, uno tiene que mostrar cuáles son las doctrinas correctas y las que son equivocadas. ¿Por qué? Porque desafortunadamente esa apostasía que duró aproximadamente 2000 años, pues se torcieron muchas cosas en las Escrituras y se crearon dogmas que supuestamente estos dogmas llevaban a la salvación. Por ejemplo, la doctrina cristiana católica central, o las doctrinas centrales, enseñan de que si usted no las guarda, usted se va al mismo infierno. Por ejemplo, si usted no cree en la Trinidad, usted se pierde. Si usted no cree en la inmortalidad del alma, usted se pierde. Si usted no cree en el infierno, usted se pierde. Cuando el mensaje principal que lleva a una persona a la perdición es: si usted no se arrepiente de sus pecados, de su desobediencia a las instrucciones del Eterno, se va a un lago de fuego. Su vida se acaba si usted no se arrepiente, si no se vuelve de nuevo al Eterno, si no vuelve a ser parte de la familia del Eterno en arrepentimiento. Ese es el mensaje central que se perdió y que hoy en día tenemos que recuperar. Arrepiéntete. ¿Arrepentirse de qué? ¿De escuchar música? ¿Arrepentirme de tomarme una cervecita? ¿Arrepentirme de ponerme aretes? ¿Arrepentirme de la mujer ponerse pantalón en vez de falda? ¿Arrepentirme porque la mujer se pone maquillaje? ¿Arrepentirme porque... ¿Por qué me voy a arrepentir? ¿Cuál era el mensaje del arrepentimiento de eso? La gente dice, mucha gente dice, pero si yo no he matado, ni mato, ni robo, ni nada de eso, ¿de qué me voy a arrepentir? Lo demás es normal. Sí, y ahora, por el otro lado, en el movimiento de las raíces hebreas, pues, si usted quiere ser conocido como parte del pueblo, pues usted tiene que arrepentirse, y la forma de que se vea su arrepentimiento es poniéndose la vestimenta judía o judaica. O sea, hacen más énfasis en lo exterior que en lo interior. Ah, no, es que tú tienes que vestirte como judío. ¿Para qué? Para que tú ya hagas parte del pueblo, para que Hashem te vea lindo y precioso. Pero tu corazón andas haciendo perversidades allá afuera. O sea, se está perdiendo la esencia también del mensaje de Yeshua, que era conversión de adentro. Yeshua le dijo a los discípulos, y no solamente a los discípulos, a los fariseos también: estos hacen filacterias largas. Es más, los tzitzit se lo alargaban y hacían largas las oraciones. Es más, le decía: ustedes son sepulcros blanqueados. Porque de labios me honran, pero el corazón está lejos. ¿Ya ves? Entonces, la idea es que desde adentro empecemos el cambio para la obediencia a la Torá, a las instrucciones del Eterno. ¿Verdad? Desde adentro, que esto surja. Mire, por ejemplo, cuando una persona es iracunda, ¿verdad? Pedirle al Eterno que no solamente le perdone ser iracunda, pero que eso sea reflejado exteriormente. Que, mire, yo sé de que en el transcurso de la vida uno llega como que a enfriarse en muchas cosas, ¿verdad? Pero uno no puede dejar de practicar las cosas que el Eterno nos manda a practicar, aunque pase el tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, se lo digo como ejemplo.
para que tengan una idea de lo que me estoy refiriendo y que las Escrituras están hablando. Cuando uno conoce, ¿verdad? Yo, cuando conocí a Pau y empezamos a tener pues acercamiento o una relación no solamente de amigos, pero ya una relación de noviazgo, pues yo quería agradarle mucho a ella, yo quería ver, o sea, darle detalles, era muy cariñoso, toda esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que después nos casamos y empezó a pasar el tiempo y como que uno se enfría y empieza a dejar todas esas cosas. Ya la tenía segura. Sí, pero ¿sabe qué? Eso no debe ser. No debe ser. Debe mantener el mismo ritmo como antes. Porque entonces se vuelve una persona de doble cara. Y así igual en el movimiento de Yeshua. En el movimiento de Yeshua no es que yo entré y en el primer... Y así es en el movimiento de Yeshua, como le decía. Mire esto, en el movimiento de Yeshua no es que la primera vez y ya, bendito sea el Eterno, y me pongo la toallita y la coquita aquí en la cabeza y los tzitzit larguísimos y a danzar como hebreo y ya no decir Señor, sino Adonai y Barujú, Kadosh Barujú y eventualmente todas esas palabras hebreas que a veces hasta se dicen hasta mal. Y ahí bendito, pero ya después hay tiempo, usted ve todas esas personas todas enfriadas, nada más ahí con la cara amargada, con la barba así hasta larga y una cara de amargado. Una cara de fusil que uno dice, bendito sea el Eterno. ¿Cómo? No debe ser, eso todavía debe seguir eso y uno tiene que... Y a eso se refiere cuando dice que uno se olvidó del primer amor. Exacto, tiene que ver parte de eso. Y hablando de eso, que eso fue otra cosa. Mire, el primer amor tiene que ver con el Eterno, no con Yeshua realmente. Yeshua no es el primer amor. Yeshua conduce al primer amor. Yeshua conduce el primer amor, no es el primer amor. Y eso es lo que el libro de Revelaciones dice, porque la gente se enfocó, y no es que estuviera mal en cierta forma, porque el mensaje realmente tenía que ver con Yeshua. Sí, el mensaje central tenía que ver con Yeshua en el sentido de que Él era la vía y el camino para conducir al Padre. Pero el fundamento de todo es el Padre. Y la gente hizo más énfasis en Yeshua que se olvidó del Padre. Toda la gloria se la dan Toda la gloria se la dieron a Yeshua, pero se olvidaron que la gloria tenía que dársela era al Padre. Entonces, por eso es que manda a eso, a que no se olviden del primer amor, de volver de nuevo en ese entusiasmo como la primera vez. Entonces, uno tiene que practicar eso, practicarlo para que eso no mengue. Y si así como la primera vez usted sintió ese gozo con el Padre, así también debe ser ahora, que usted no llegue y que, ay, la misma cosa. No, vamos a apoyarnos de que esto sea siempre mejor y siempre practicar de que seamos los mejores, mantener la felicidad, mantener así como lo practicamos la primera vez, que ahora todavía se siga dando. Que si usted anteriormente era amoroso, siga siendo amoroso ahora y aún más todavía. ¿Por qué? Porque el mensaje de Yeshua era así. El mensaje de Yeshua era así. Mire, tanto así de que usted se va a dar cuenta de que cuando los discípulos de los estudiantes estaban con Yeshua, eran alegres. Cuando el maestro se fue, ¿verdad? Ellos pero cuando de nuevo se dieron cuenta que el maestro se había resucitado, y más cuando vino el Espíritu, ellos se esforzaron de una forma que nunca dejaron un día de apagar esa energía. Nunca. Hasta el último día de su muerte. Y usted ve los registros, por lo menos históricos que hay o que existen, las muertes que ellos tuvieron, fueron increíblemente horribles, pero ellos morían con alegría. ¿Quién fue el que murió en la plaza de San Pedro? Pedro. No, crucificado patas arriba. No, Pedro, se dice de que realmente Pedro nunca visitó, sí. Pedro nunca visitó a Roma. Pablo. Pablo sí murió allá en Roma. ¿Y cómo dicen que fue el primer No, papa? pero pues es que usted sabe. Imagínese, fue el primer papa y nunca estuvo en Roma. Exactamente. No, fue Pablo. Así de que, mis hermanos, ¿preguntas? ¿Y cómo van a ¿Y llegar cómo? los papas? Alzar las manos. Gaby. Para empezar.